Hay una crítica muy fuerte actualmente hacia los jueces estatales, porque al parecer están ejecutando de una forma muy cuestionable el tema de la inaplicación de las normas. Y ante esa situación, algunos en las cámaras están proponiendo la regulación del sistema. Eso a mí me tiene muy preocupado. Injusticias y desvíos del poder siempre van a haber. La corrupción no puede ser cortada de tajo. La delincuencia tampoco. Podemos regular y controlar, mas no exterminar. Entonces, abusar de los excesos que pudiesen llegar a existir en una inaplicación de una norma no conlleva a la regulación de una facultad tan importante que el Poder Judicial de los Estados siempre tuvo desde 1824 y que apenas ahora se le está reconociendo, y evidentemente que pueden haber abusos. El hombre es falible, la naturaleza es falible, pueden haber equivocaciones, pero ello no justifica que les quitemos esa posibilidad. Por una sencilla razón, y aquí voy a tomar palabras del magistrado Mesa. Un porcentaje de amparos que se promueven al año y los que no se promueven, y es ahí donde entra la labor coadyuvante del Poder Judicial Estatal, porque es quien tiene el contacto directo con las demandas sociales, con las diversas problemáticas que se sitúan en sociedad. No de todas, pero si no son todas las problemáticas sociales de que conoce el Poder Judicial local, menos son todas las que se conocen vía amparo, porque se va especializando. Entonces, venir a quitarles esa facultad se me hace hoy día excesivo. Los argumentos en los que se está basando la justificación de la regulación del control difuso, y una regulación muy cuestionable, por cierto, por eso no han pasado esas leyes, pero la idea ahí está. Son los mismos argumentos que se manejaron a nivel central mediante las tesis que prohibían el control difuso en nuestro país. No son nuevos, son los mismos. Si no se reforma la Constitución, difícilmente va a poder regularse, porque no se puede regular desde la Federación una competencia que le corresponda a los estados. Sería una invasión de competencia. Después del primer punto del artículo 133 dice: los jueces de cada estado deberán arreglarse a la Constitución Federal, pese a las disposiciones en contrario que puedan encontrar en sus constituciones locales. Facultad expresa local. Y el 124 es muy claro. Las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a los estados. Y si la facultad está expresamente conferida al estado, es del estado. No hay manera. Yo creo que esa ha sido la razón por la cual esas iniciativas no han pasado, con independencia de la técnica legislativa con que fueron elaboradas, porque sería una invasión de competencia. Ahora, que no les extrañe que reformen la Constitución para poder permitir esa invasión de competencia, porque ya tenemos un caso. ¿Cuál? Se reforma la Constitución para decir que el Senado ahora puede designar a los magistrados estatales en materia electoral. Eso es gravísimo. Si empiezan por ahí, mañana van a designar al Consejo y pasado van a designar al propio tribunal. Entonces ya no somos una federación, estamos volviendo al tema centralista de 1836. No puede ser posible. Pero hay un grave problema. ¿Cuál? Se reformó la ley de amparo para establecer en la fracción primera del artículo 61 que no procede el amparo contra de reformas a la Constitución. Y eso hace que esa reforma a la Constitución sea constitucional. Por supuesto que no. Atenta contra los principios esenciales del propio sistema federal mexicano y también de la propia división de poderes y de los 3 niveles de gobierno. Entonces, podrá estar mucho en la Constitución, pero falta ver
si ese tipo de determinaciones invasoras y violentadoras de los principios esenciales de la nación se sostienen ante instancias internacionales. Ya no procede amparo, está bien, pero recuerden que procedió y recuerden también que no quedó en especulación porque se sobreseyó en el caso de Camacho Solís. No, ya se dictó una sentencia por parte de juez de distrito donde se concedió el amparo porque habían violaciones procedimentales en la reforma constitucional. Entonces ya no es una especulación que puedan haber reformas inconstitucionales. Claro, porque se violó el procedimiento. Si no se hubiera violado el procedimiento, entonces sí es especulación que entraran al fondo y es debatible. Pero el tema respecto de si pueden existir reformas constitucionales e inconstitucionales ya no es un tabú y cada vez tenemos más ejemplos. Eso es respecto al punto de si debe de existir o no el control indirecto e incidental del que ya nos expuso el magistrado Arenas. Pero ahora hay algo que me llama mucho la atención y lo planteo a título de duda. El control difuso, según el artículo 133 constitucional, según en esencia los criterios que la propia Corte ha emitido al respecto, es competencia de los estados, no es competencia de la federación, pero hay un argumento muy lógico: quien puede lo más, puede lo menos. Si el juez federal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pues puede inaplicarla. Pero aquí hay una situación: quien puede lo más, puede lo menos. Pero quien hace lo menos, deja de hacer lo más. Y es ahí donde viene el problema. Si lo analizamos desde una perspectiva abstracta, da lo mismo. ¿Cuál es el presupuesto básico para inaplicar una norma o para declararla inconstitucional? El mismo. Porque a final de cuentas estás inaplicando una norma que es contraria a la Constitución o contraria a un derecho humano de fuente nacional o de fuente internacional. Y cuando declaras inconstitucional una norma, la declaras inconstitucional porque precisamente violenta un derecho humano de fuente nacional o de fuente internacional. Los motivos pueden ser diferentes y los métodos para llegar a esa conclusión también, pero a final de cuentas inaplicas y a final de cuentas declaras inconstitucional la norma. Y desde el punto de vista práctico es efectos particulares. Ahora hay una sencilla razón y ahí es donde entro al punto. El juez federal puede lo más, hace lo menos, inaplica una norma. Pero cuando inaplica una norma, le limita la posibilidad a la sociedad de que se interponga revisión en ese amparo, si es que hubiera declarado la inconstitucionalidad de la norma, y que tenga efectos generales. Entonces, esa es una razón más del por qué en el sistema jurídico nacional es incompatible la inaplicación con los jueces federales, salvo que sea inaplicación de la ley de amparo. Ahí sí se los creo. Inaplicación de la ley de amparo, sí. Inaplicación de las normas adjetivas del proceso ordinario civil, federal, mercantil, o de los que los jueces, procesos penales, etcétera, se los creo. Pero inaplicación de las normas que rigen el procedimiento de donde emana el acto reclamado, lo dudo mucho. ¿Por qué razón? Porque le priva al litigante y le priva a la sociedad de que se inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara al decir que solamente se podrá aperturar ese procedimiento si se interpone la revisión en asuntos donde se haya declarado la inconstitucionalidad de la norma. Formas de solucionar la situación que no están vigentes actualmente. ¿Cuál? Que exista una jurisprudencia que diga que se homologa a la declaratoria, que se homologa a la declaratoria de inconstitucionalidad la inaplicación de una norma por parte de un juez federal. Y entonces ahí sí se las creo. Pero si no, me está limitando a mí mi posibilidad como sociedad que no participé en ese asunto donde se declaró inconstitucional una norma, que pueda irse en la revisión y que pueda tener efectos generales. Por eso es que considero que los jueces federales
no deben de realizar la inaplicación como parte de su competencia vía amparo, porque imposibilitan esa situación. Puntos para la reflexión. ¿Cómo se supera la problemática? Jurisprudencia que homologue la inaplicación a declaratoria de inconstitucionalidad para poder aperturar el procedimiento de declaratoria general. Otro punto, comenzar a identificar si el sistema de control difuso que actualmente tenemos en realidad ya es obsoleto, porque llegamos tarde al control difuso. Por eso es que hay tanta confusión, llegamos tarde y ya nos está compatibilizando. Habría que ver si ese problema que advierto yo en sede federal, que imposibilita que la norma llegue a tener efectos generales, no sería lo mismo que estaría ocurriendo cuando el juez estatal inaplica y no puedes hacer nada al respecto, más que la apelación o el recurso que sea pertinente y después vía amparo directo hacer la manifestación que corresponda. Este tipo de situación práctica que yo advierto puede darle una gran apertura y posibilidad de cambio a los tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los tribunales colegiados de circuito, hoy me llevo la grata sorpresa, ya lo sabía, ya me habían hecho los comentarios, del Tribunal del Magistrado Mesa, que es uno de los más proactivos de este estado, pero la gran mayoría de los tribunales colegiados ejecutan el amparo directo 90% legalidad y no le entran al tema de la constitucionalidad. Incluso algunos juristas amparistas se ríen de la situación porque dicen los casos en que un tribunal colegiado de circuito fuera de la revisión puede conocer de la constitucionalidad a partir de la aplicación de una ley en una sentencia son limitadísimos y casi no son comunes. Pero esta situación sí le podría a los tribunales colegiados de circuito inyectar nuevos bríos, para que cuando ellos analicen la problemática, inclusive puedan homologar inaplicaciones con el tema de la declaración de inconstitucionalidad.